agradezco esta tarde la comunicación a Luis Carlos Díaz, él es periodista, defensor de los derechos humanos. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buena tarde, gracias por tu tiempo. Muy bien, un abrazo grande y gracias por la solidaridad con Venezuela. ¿Cómo han tomado la noticia de María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025? ¿Cómo la han tomado nuestros hermanos venezolanas y venezolanos? Esto ocurre a muchas capas. La primera fue la celebración de gente que podía abrazarse, escribirse, llamarse por videollamadas y como fuese, y mucha gente que lloró porque era como recordar el espíritu del 28 de julio, cuando se le ganaron las elecciones a Nicolás Maduro antes de que se la robara. Luego vino el momento de la censura y la persecución. Los medios de comunicación en Venezuela, la televisión, así como tú estás allí, o la radio, no podían informar sobre la victoria de María Corina Machado. De hecho, hubo una radio que lo único que felicitó ese día es que había hecho una transmisión de béisbol, pero no se habló de María Corina Machado en radio y televisión, así que la información surgió por WhatsApp, surgió por Twitter, por Instagram, y por ahí la gente se iba enterando a lo largo del día. Luego tienes otra idea grande, y es que la diáspora, que son 9 millones de venezolanos afuera, también sirvieron para hacer eco de esto hacia los familiares que están dentro. Y eso entonces configuró una red de gente que tuvo que celebrar en silencio, pensando en una mujer que, así como mostrabas allí en las fotos, que hacía eventos de calle, que estaba rodeada de su equipo de trabajo, en ese momento que a ella le informaron del premio, estaba sola. María Corina Machado no estaba rodeada de su familia porque está toda en el exilio, no tenía a Sí. sus compañeros de trabajo porque están presos, están en centros de tortura, están desaparecidos o están exiliados. Y bueno, le tocó hablar con los noruegos, que es algo muy importante para nosotros el tema de Noruega, y te explico por qué. Los noruegos que ganaron el Premio Nobel de la Paz por mediación y diálogo fracasaron con el chavismo. Ellos fueron los mediadores en Venezuela entre chavismo y oposición para llegar a las elecciones de julio, y se dieron cuenta que el chavismo miente, manipula, persigue, y se burlaron de ellos. Entonces imagínate ser mediador de un proceso y terminar dándole el Nobel de la Paz a la Claro. opositora. Eso te indica todo lo que pasó. Evidentemente, Nicolás Maduro no ha reaccionado hasta ahora. Sí, del chavismo solamente ha hablado Enrique Capriles Radonsky, la oposición a la medida de Maduro, algunos asesores políticos que intentan tener algún tipo de relevancia siendo incómodos, ¿no? Y tratando de bajarle intensidad a esto, pero el chavismo no ha tenido ninguna respuesta aún, porque además para Sí. ellos María Corina Machado es una criminal, es una terrorista, una persona que no debería existir, y de hecho la han amenazado de muerte muchas veces a ella y a su familia. Este premio Nobel esperemos que le proteja la vida, porque la han intentado capturar y ella sigue en la clandestinidad en un lugar que ni siquiera el chavismo ha descubierto cuál es. Entonces, claro, es una tensión muy, muy grande, porque en paralelo ahora los ojos del mundo están Sí. puestos en el chavismo, e incluso sus aliados ideológicos y sus cómplices de negocio, de corrupción. En estos momentos ves como algunos no tienen palabras, no saben qué decir, algunos sí de frente han salido a hablar, como Gustavo Sí. Petro, de forma muy cómplice, pero ves cómo esta situación puede incluso proteger a víctimas de persecución. ¿Crees que cambia de alguna forma, abona a la narrativa internacional sobre la crisis en Venezuela, que María Corina, la principal opositora, reciba este premio? Sí, los noruegos hablaron de un término fuerte, que era decir que María Corina Machado estaba trabajando para pasar de la dictadura a la democracia. A mí me sorprende porque todavía hay personas que por sesgo ideológico, por complicidad, asumen que en Venezuela no hay una dictadura, cuando en Venezuela hay presos políticos, se anuló la Sí. separación de poderes, se robaron las elecciones, los medios no son libres, La el gente que Estado piensa eso en esclavizó. su mayoría es adulta. Sí, por supuesto, por supuesto. Y además, así como hay un apoyo ciego a la dictadura cubana, pues bueno, en estos momentos les parecerá interesante apoyar a Maduro, pero es que además los venezolanos tenemos que lidiar con que un sector de la población importante en el mundo vamos a decir, crítica de Donald Trump. Y Sí. eso está bien, es correcto. Pero si por ser crítico a Donald Trump condenas a Venezuela a 4 años más de dictadura y de que nosotros estemos buscando amigos desaparecido, pues es cruel, es hasta psicopático, Claro. porque es un ejercicio de bastante cinismo. Y eso, por ejemplo, con medios mexicanos y con la izquierda mexicana, yo quisiera que hubiese una revisión de esos dilemas, porque es bastante cínico
dejar de ser empático con gente que está siendo víctima de torturas solamente porque, bueno, es momento de oponerse al apoyo que Donald Trump le está dando a María Sí. Corina Machado. ¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Cómo reaccionó México a esta noticia? María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Vea. La opositora de derecha de Venezuela, María Corina Machado, ganó el Premio Nobel de la Paz en vez de Donald Trump en este caso. Pues nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y me quedaría hasta ahí el comentario. Breve la presidenta Sheinbaum respecto al Premio Nobel para María Corina Machado. Trump dijo que María Corina aceptó el premio en su honor. Vladimir Putin cuestionó el premio, dijo que ha habido casos en los que el comité ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz. Barack Obama también, Premio Nobel de la Paz en 2009, felicitó a María Corina Machado. Es decir, pues reacciones muy variadas, Luis Carlos. Sí, pero tomemos las palabras de la presidenta Sheinbaum. Habló de soberanía y autodeterminación de los pueblos. María Corina logró liderar un proceso en el que el 70% de los electores votaron por Edmundo González y solo cerca del 30% votó por Nicolás Maduro. Además, pudieron rescatar las actas electorales que demuestran esa victoria y la gente pudo ver y tener las pruebas en la mano, y aún así Nicolás Maduro se robó las elecciones. Eso es estar en contra de la autodeterminación de los pueblos y de la soberanía popular. Cuando México hace silencio sobre este tema, pero poco después la presidenta habla de Perú y de que hay que liberar a Pedro Castillo, sí, y de que bueno que cambiaron a la presidenta de Perú, te das cuenta que hay un doble estándar, que hay un doble rasero. Pero además hay otro elemento, y es que no hay ningún tipo de solidaridad con una mujer que es líder política, que se labró su propio espacio y que ha logrado inspirar a millones de personas. Es decir, la izquierda que se llama feminista está dándole la espalda a María Corina Machado, que es una persona víctima de persecución política. Por eso te digo que invito a que revisen sus propios dilemas, porque es necesario que haya un cambio de enfoque sobre Venezuela. Luis Carlos Díaz, ¿será María Corina Machado quien termine con el chavismo? ¿Lo crees así, Luis Carlos? Nos quedan 30 segundos. El chavismo va a ser como el peronismo argentino, una identidad que durante décadas va a permanecer. Ahora, como fuerza política, sí es necesario que salga del poder, sobre todo porque en este momento tenemos presos políticos en 92 centros de reclusión distintos que conozcamos, sin contar los centros clandestinos de tortura como el que usaron para llevarme a mí. Luis Carlos Díaz, un gusto saludarte, como siempre, gracias por tu tiempo, un abrazo. Un abrazo a ustedes. Gracias, es Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de los derechos humanos, colega venezolano. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Nicolás Maduro, en silencio, nada, ha dicho el dictador venezolano. Pausa.